El ser humano, dentro de su tratar de entender la vida, trata de entender la vida de acuerdo a cómo puede, a lo que llega a entender. Por ejemplo, para la mayoría de los seres humanos, por no decir todos, el tiempo es una realidad, es una verdad. De hecho, sabe que existe un tiempo pasado, que existe un presente y que existe un futuro. Tan lo sabe que lo vive, lo experimenta. O sea, si a alguien le preguntase por su pasado, pues te puede hablar de cosas que en el pasado ha vivido o ha experimentado. Si a alguien le preguntasen por su presente, pues te puede decir lo que en este momento piensa o siente. Si a alguien le preguntase por su futuro, te puede hablar de sus anhelos, de lo que espera, de sus expectativas, de lo que quisiera. Entonces, de alguna forma o alguna manera, pues los tiempos existen. De alguna forma o alguna manera lo ve de esa manera y lineal, o sea, es como si existiera una línea de tiempo, donde en esa línea de tiempo el ser humano se va moviendo y se va experimentando. Si hablásemos del espacio, pues lógicamente hasta el espacio es algo que de alguna forma o alguna manera se llega a medir y lo dividimos en diferentes unidades de medida, por ejemplo, centímetros, por ejemplo, pulgadas, por ejemplo, metros, pies. Tenemos diferentes formas de medir el espacio, de alguna forma, hasta en años luz, cuando es mucho. Sin embargo, así como eso, y que lo vimos como una verdad y una realidad, pues queremos interpretar las cosas de acuerdo a lo que conocemos. Entonces, todo tiene que tener un principio, una hora y un mañana, de acuerdo al tiempo. Todo tiene que tener una dimensión de acuerdo al espacio. Y nos manejamos con esas ideas e interpretamos todo de acuerdo a esas ideas. Entonces, cuando hablamos de la vida y de la muerte, pues lógicamente hablamos de que existe un principio de la vida, un continuar de la vida y luego la muerte. Entonces entendemos que la vida se da entre un tiempo o en un espacio de tiempo determinado y que de acuerdo a eso la vida dura y promedio hoy en día 70 y tantos años o a lo mejor hasta menos después de la pandemia. Y pensamos y creemos que la vida así es. Está dada en una linealidad del tiempo y cuando nos desplazamos en el espacio, pues lógicamente, de acuerdo a cómo nos desplacemos o en lo que nos desplacemos, somos más eficientes o menos. No es igual desplazarte caminando que en una bicicleta, en una motocicleta, que en un carro, que en un avión, que en una nave espacial. No es igual. Cada vehículo tiene diferentes capacidades de velocidad. Incluso la velocidad es una correlación que existe entre el tiempo y el espacio. Y también podemos medir la velocidad y sentir la velocidad y sentir también el tiempo que nos tardamos en desplazarnos de un lugar a otro. Bueno, lo mismo, la velocidad la podemos medir con esa correlación de tiempo y espacio. Ahora, ¿todo eso es verdad? ¿El tiempo existe? ¿El espacio existe? Y ahí yo creo que es algo bien importante de entender. Lo que voy a decir, a lo mejor a muchos les va a parecer una barbaridad. A lo mejor a otros no les va a importar y otros ni lo van a querer entender y a lo mejor algunos lo entienden. El tiempo no existe. El espacio no existe. ¿Y cómo puedo decir que el tiempo y el espacio no existe? Pues porque no existen. No hay una existencia real del tiempo ni una existencia real del espacio. Y nuestra vida la basamos principalmente en el entendimiento del tiempo y del espacio. Si hablamos de física clásica, de la física de Newton, de la física en la cual podemos predecir los eventos y de esa manera generar tecnología, donde la tecnología nos da los beneficios que hoy por hoy nos da, como las máquinas, la mecánica, los fluidos, la termodinámica, tantas condiciones que conocemos a través de la física. Podríamos decir entonces que cómo es posible que yo diga que el tiempo y el espacio no existan. Bueno, porque no existen.
Y vuelvo a lo mismo, podríamos pensar que existen, pero no existen. Y aquí voy a hacer una aclaración. No existen, pero los interpretamos y la interpretación que hacemos de ellos es darles existencia. O sea, en la realidad real, más allá de nuestra interpretación de la vida, el tiempo y el espacio no pueden existir. Pero cuando tenemos conciencia individual y esa conciencia individual hacemos juicios y correlacionamos las cosas unas con otras haciendo una interpretación, entonces es cuando le damos dimensión al espacio, es cuando le damos dimensión al tiempo. Por lo tanto, el tiempo y el espacio existen para el ser humano porque el ser humano tiene la capacidad de hacer una interpretación de la verdad dando como resultado una idea o una interpretación de que existe un espacio y de que existe el tiempo. Pero solo eso es una interpretación de acuerdo a la capacidad que el ser humano tiene, pero no es realmente lo que existe en el mundo real. Entonces, si llegamos a entender eso, podemos llegar a entender que el ser humano tiene una gran capacidad de interpretar ciertas condiciones con sentidos, con su sensibilidad, y esa interpretación le genera una aparente realidad y la vive de acuerdo a eso, como tal. Pero, son cosas que solo interpreta y existen para él por la interpretación que hace, pero no existen como reales. Y es una forma que también muy fácilmente les puedo comprobar. Mientras un ser humano tiene conciencia correlacionada con algo, pues puede sentir el paso del tiempo, puede ver de alguna forma con sus ojos el espacio o si se desplaza, aunque tenga los ojos cerrados, sentir o ver el espacio, medir el espacio. Pero ¿qué pasa si a una persona la metemos en un cuarto oscuro, totalmente oscuro, y que se quede sentada o acostada por suficiente tiempo en ese lugar? Muy pronto, más pronto de lo que parece, la persona empieza a perder la noción, empieza a perder la conciencia del tiempo y del espacio. No tiene idea si se está moviendo, si no se está moviendo, no tiene idea de cuánto tiempo ha pasado. Pueden haber pasado minutos, horas o días y no tiene una conciencia real o plena del tiempo que ha pasado porque no tiene cómo correlacionar una cosa con otra para poder interpretar el tiempo o el espacio. Y ese es un ejercicio que pueden hacer o que alguien puede hacer. Digo, tendrían que encontrar un lugar muy oscuro y amplio para poder entonces experimentarlo, pero digo, no recomiendo que lo hagan, cada quien es responsable de lo que pueda querer hacer o no, pero de alguna forma en las experiencias que se han hecho con referencia a eso, pues sí, se pierde muy rápidamente la conciencia del tiempo y del espacio al punto que entonces no existe en ese momento. Ahora, cuando alguien duerme y duerme profundamente, no que está soñando o está medio dormido, sino una forma de dormir plenamente al punto de perder la conciencia, en ese tiempo no está viendo el tiempo, no sabe cuánto tiempo ha pasado, cuánto tiempo no ha pasado, no tiene idea siquiera del tiempo. Tiene idea del tiempo cuando en la mañana al despertarse vuelve a ver el reloj, pero si no ve el reloj no tiene una idea clara del tiempo, menos del espacio. Ahora, otra forma de poderlo comprobar es como cuando alguien sueña. Dentro de un sueño, alguien puede tener un sueño que es tan vívido, donde tiene o ve un espacio, convive con gente, platica con gente, pasa el tiempo, casi puede tener una experiencia, pero ¿dónde estaban esas condiciones? ¿Dónde había ese espacio? ¿Dónde había ese tiempo? Solo en la interpretación que hacía de algunas ideas en su mente o en sus sueños. Entonces, ¿cómo es posible que en sus sueños pueda interpretar las cosas de tal manera que exista el espacio, que exista el tiempo, que existan personas aparentemente diferentes a él y pueda tener una experiencia con ellas? Y en la vida que vivimos no podría ser así.
Yo sé que es difícil de entender lo que digo, pero es real. Ahora, ¿por qué explico y por qué digo esto? Bueno, porque cuando hablamos de otro tipo de condiciones como la vida y la muerte, ustedes entienden ideas erróneas generadas por la forma en que interpretan la vida. Por ejemplo, si hablamos de la vida y la muerte, pues yo he escuchado muchas cosas que hablan de la reencarnación, que hablan de la resurrección, que hablan de una vida eterna, quién sabe dónde. O sea, hablan de situaciones y condiciones muy extrañas que no tienen que ver con lo que pasa, pero sí se entiende que es la forma que tienen de interpretar de acuerdo a lo que entienden. O sea, hace que cuando ustedes hablan de reencarnación porque tienen una idea lineal del tiempo, pensando y creyendo que mueren y reencarnan quién sabe cuándo en un futuro en otra persona. Hoy por hoy, de alguna manera, pues dicen, bueno, ya hay más la posibilidad de una reencarnación no lineal. Y eso también son ideas de nosotros que se han filtrado y que de alguna forma alguien más las ha tomado y piensan que, bueno, a lo mucho la reencarnación ya no es lineal. La reencarnación puede ser no lineal. O sea, se puede reencarnar en el pasado, presente o futuro. No pasa nada. Tampoco es así, porque no hay un tiempo. O, por ejemplo, no existe una carne. Entonces, la reencarnación en todos los sentidos es una idea muy errónea del entendimiento de la vida eterna o de lo que pasa más allá de la muerte. Es una idea muy errónea acerca de eso. Así como esa idea errónea de la reencarnación, la idea de la atracción o de los imanes, como lo he dicho otras veces, que ser un imán que atrae las cosas y que de esa manera tú eres un creador o co-creador con Dios, son ideas muy erróneas de un malentendimiento de la interpretación de la verdad. Y así puedo decirles, muchas de las condiciones que hoy creen que son verdad, no lo son. No lo son porque no se basan del primer principio, del principio más importante, donde hay una gran diferencia entre lo que la vida o la verdad es y entre lo que la capacidad del ser humano para interpretarla tiene. Entonces, si hablamos de interpretación, pues todo lo que vive cada quien es verdad. Si hablamos realmente de la verdad, pues lo que cada quien interpreta solo es una parte de la verdad, por lo tanto, es una ilusión. Recuerden, cuando yo utilizo la palabra ilusión, en ningún momento me estoy haciendo referencia a falsedad o inexistente o inexistencia. Cuando digo ilusión significa a la interpretación limitada del todo o la interpretación limitada de la verdad, que al estar limitada, por lo tanto, no tienes una idea completa o la conciencia completa de ello, por lo tanto, no tienes la verdad. Tienes una parcialidad de la verdad, donde la parcialidad de la verdad, al tú vivirlo o experimentarlo, juzgarlo, lo único que tienes entonces es una ilusión de la verdad o una parte muy pequeña de la interpretación de la verdad, donde entonces, por lo tanto, no tienes el conocimiento total verdadero de la verdad. Por eso tenemos que darnos cuenta que lo que interpretamos genera y da nuestra realidad, pero lo que interpretamos no hace la realidad. La realidad es en sí misma y la realidad es más allá de cualquiera de nosotros. Está dada y está hecha por Dios en el principio de la creación y realmente en todo momento. O sea, hace que todo coexiste en potencialidad en el mismo momento y en el mismo espacio. Algunas teorías de las formas de la ciencia actual, pues dicen que todo el espacio se podría comprimir en menos del tamaño de la cabeza de un alfiler, por todo el espacio que existe. Pero eso es porque quieren todavía dar un entendimiento erróneo de lo que es. El espacio, todo el espacio que existe, no se podría, toda la masa que existe en el espacio, no, perdón, toda la masa que está en el espacio no se podría comprimir en la cabeza de un alfiler, como dicen, porque ni siquiera existe. O sea, ya decir que se puede comprimir en la cabeza de un alfiler es mucho, porque ya la cabeza de un alfiler, por más pequeña que sea, tendría un espacio. Y realmente no existe el espacio, no existe la masa, no existe el tiempo, no existe la carne.
existe la interpretación que le da entonces, de acuerdo a los valores de la creación, forma, existencia, de alguna manera a la vida que llamamos experiencia. Pero esa es la grandeza de la creación. La grandeza de la creación es que desde lo inexistente, de la nada, emana todo como potencialidad pura para que alguien con la capacidad de vivir y experimentar esa potencialidad y activarla y hacerla su realidad, la experimente y la viva en la gran diversidad de esa creación en potencialidad que Dios nos ha dado. Entonces, eso es algo maravilloso. Entonces, si la vida no es como creemos y es más una interpretación, la pregunta sería, ¿cómo interpretamos la vida? Y ahí nos vamos a dar cuenta que la gente o las personas no tienen una madurez o una capacidad consciente de interpretar la vida. Simplemente, mientras sigan le dando tanto valor al materialismo, pensando y creyendo que el tiempo es una cosa que existe como tal, dura, pensando que la carne existe dura como tal, pensando que el espacio existe como tal, estamos atrapados en eso. Entonces, mientras más entendamos que la gran oportunidad del ser humano es interpretar una parte de la verdad para hacerla su realidad individual, es algo maravilloso. Porque entonces, si interpretásemos la verdad de forma distinta y diferente, en una mejor condición, la vida tuviese mayor calidad, mayor oportunidad, mayor libertad en todos los ámbitos y sentidos en los que la vives y la experimentas. Por lo tanto, de eso se trata, de una mayor conciencia y cómo focalizas tu conciencia individual para que entonces interpretes de la forma más eficiente y mejor y con las menores condiciones la verdad y te beneficies de ello. Y vivas en esa libertad, en esa plenitud y en ese bienestar que esa conciencia te puede dar. Entonces, yo espero que cada vez me dé más a entender cuál es la diferencia entre el mundo verdadero, la verdad intrínseca en sí misma, la verdad verdadera que existe y cómo el ser humano, de acuerdo a sus capacidades, cultura, tiempos, sensibilidad, interpreta esa verdad y de acuerdo a la interpretación tiene una experiencia o una verdad individual. Espero que cada vez me dé a entender más eso porque ahí es donde radica la verdadera libertad. Ahí es donde radica esa elevación de conciencia que conócete a ti mismo y serás libre. Pero no que te conozcas a ti mismo en tu personalidad como muchas otras veces, sino realmente en dónde vivimos o cuál es la verdad o la realidad real y no solo la interpretación que hacemos de ella. Vamos a hacer un ejercicio para ir más allá del tiempo, más allá del espacio. Vamos a darnos cuenta cuando no interpretamos el tiempo, no interpretamos el espacio, no interpretamos la vida. Es como si no pasase nada. Es como si estuviésemos en la nada, en esa vacuidad, en ese silencio. Entonces cerramos nuestros ojos un momento, por favor. Y con los ojos cerrados, comenzamos tomando conciencia del aquí y del ahora, de este momento y de este instante. Y empezamos a ver que el tiempo pasa, que el espacio existe, que los objetos, las cosas existen, que todo existe, que nuestra piel, que nuestra carne, que nuestro cuerpo existe. Y nos damos cuenta cómo todo existe de alguna forma o alguna manera. Pero empezamos a preguntar, ¿realmente existe o existe porque yo le doy existencia a través de la interpretación? ¿Realmente existe o existe porque yo le doy existencia a través de mi interpretación? ¿Realmente existe o existe porque yo le doy existencia a través de mi interpretación? Y viene a nosotros una idea y vamos entendiendo más claramente que interpretamos la vida y la vivimos de acuerdo a cómo la interpretamos. Y esa respuesta nos da mucha paz,
tranquilidad, entendimiento. Por lo tanto, empezamos a abstraernos de la interpretación. Y por un instante y un momento dejamos de interpretar, dejamos de darle valor a las cosas, de darle importancia, prioridad, de darle interpretación, existencia. Y por este momento dejamos de interpretar, de darle importancia a los problemas, a las ideas, a los condicionamientos, a los apegos, al tiempo, al espacio, a nuestro nombre, a nuestro género. Dejamos de dar importancia a la edad, a la condición económica, al trabajo, a donde vivimos. Empezamos a dejarle dar tanta importancia a las cosas. Dejamos de interpretar. Y al dejar de interpretar la vida es como dejarla de juzgar. Dejamos de juzgar cómo me siento, qué pienso, qué espero, qué quiero. Todo en este momento no es importante, no es relevante. Dejamos de interpretar y nos sentimos más ligeros, en paz, en silencio, en un silencio cada vez más profundo, en una vacuidad donde el tiempo no pasa, donde el pasado, el presente y el futuro son uno solo el aquí y el ahora, donde el espacio no existe, solo el aquí y el ahora. Y en este momento no tenemos conciencia, no interpretamos el espacio, no interpretamos el tiempo, no interpretamos nada en la vida. Vamos a un silencio, vamos a una vacuidad. Cada vez a un mayor silencio, cada vez a una mayor vacuidad, a lo más profundo de nuestro ser. Antes de estar activos en la personalidad, al ser, vamos al silencio, a la vacuidad, a la potencialidad pura de ser sin llegar a ser. No hay interpretación alguna en este momento. Cada vez más dejamos de interpretar y sentimos la tranquilidad, la paz, la vacuidad, el todo y la nada a la vez, el todo y la nada a la vez. Somos uno con todo, somos la nada de donde todo emana. No hay interpretación alguna, por lo tanto no hay tiempo, no hay espacio, no hay sensación, no hay emoción, no hay pensamiento. Simplemente ser, simplemente estar, simplemente una potencialidad pura, sin interpretar, con la menor interpretación posible, en silencio, en vacuidad, en unidad, en coexistencia. Cada vez somos más y más conscientes de la verdad. Dejamos de interpretar, descansamos, descansamos de la interpretación. Es casi como no existir. Poco a poco volvemos a la conciencia objetiva.
respiramos profundamente y cuando estemos listos, abrimos los ojos. Bueno, espero que en esta oportunidad que tenemos de coincidir, de compartir, hayamos experimentado esa vacuidad, ir más allá del tiempo y del espacio para entender más acerca de lo que realmente es la verdad y poder vivir y experimentar de acuerdo a eso. No me queda más que agradecer la oportunidad, como les digo, de que me permitan estar en su vida, compartir con ustedes la conciencia, el entendimiento de la conciencia, la trascendencia de su personalidad, apoyarlos y ayudarlos en las condiciones que viven a través de los ejercicios que hacemos, de las bendiciones, que vaya cambiando su calidad de vida, que todas las condiciones vayan siendo mejores, que estén sanos, fuertes, que la economía esté correcta, que no tengan problemas, que los problemas que tengan los enfrentemos de la mejor manera y que sepan que aquí encuentran todas esas respuestas. Encuentran una mayor calidad de vida en todos los aspectos, económico, en salud, en bienestar, en las relaciones, en amor, en plenitud, en todos los aspectos. Entonces sigamos de la mano, caminando paso a paso por este camino en conjunto, construyendo un mundo mejor todos y compartiendo. Como les digo, acuérdense que el compartir no es solo informar, sino acompañar. Espero que cada vez compartamos más y que seamos más esa masa crítica que se necesita para compensar lo que hoy se vive y que cada vez más el mundo tenga la oportunidad de seguir existiendo y que podamos ver al ser humano en la realización del homo consciensus o del ser humano consciente.